Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, brothercitas y sistercitos, en el día 210 de la guerra de 3 días de Putin en Ucrania. Espero que estén todos bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias a las 92 personas que ya nos están escuchando. De verdad me impresionan ustedes, les los agradezco muchísimo. 92 gracias, pues, a quienes ya nos están viendo y a quienes están acompañándonos en esto que es un ejercicio de pensar con rigor, de abordar la realidad con el pensamiento y no con las vísceras, de pensar un poco porque es gratis. Es que es lo maravilloso. Otras cosas cuestan dinero y cuestan mucho sobre todo para lo poco que valen, pero pensar es gratis. Entonces aquí podemos hacer preguntas incómodas y ofrecer, por supuesto, opiniones absolutamente despreciables e impopulares, que hay gente que las detesta, y precisamente porque las detesta, a mí me encanta soltarlas, porque la gente que se enoja cuando uno ejercita la razón, es importante saber quiénes son para luego meter distancia con ellos. Muchas gracias a todos los que nos están saludando. A ver, desde Quisqueya la Bella, no sé dónde está Quisqueya, Omar, perdóname, pero no sé dónde es eso. ¿Practica o ha practicado algún deporte regularmente? No, regularmente nada. Yo jugué béisbol de muy pequeño, luego jugué fútbol, estuve en las fuerzas inferiores del Necaxa, porque yo quería ser portero. El problema es que la estatura no me dio, me quedé en unos 60 y cuantos, unos 66 creo que mido por allí, y entonces pues ya mis aspiraciones de ser portero eran absolutamente absurdas. Entonces, posteriormente, lo que generalmente trato de hacer es meterme al gimnasio. Ahora sí llevo muchísimo tiempo sin ir al gimnasio y voy a tratar de ir ahora, pero no deportes como tales, no fuera de aquel momento del fútbol. Los deportes de competencia me gusta verlos. Por ejemplo, ahora me encanta ver a mi hijo jugando al baloncesto. De hecho, me comí todo el Eurobásquet porque me encanta el baloncesto. Voy a los partidos del equipo superior al del club donde está mi hijo está en primera, o sea que va a jugar todas las semanas, entonces, y yo soy el fotógrafo oficial además del club, por azares del destino. Se empecé a tomar fotos y ahora el club supone que tengo que tomar fotos en todos los partidos. Eso es muy simpático, me ha encantado de la vida, pero soy más espectador, soy fan del fútbol americano, soy fan de la Fórmula 1 desde que tenía yo creo que 7, 8 años, fui a varios grandes premios de México, pero practicar yo deporte no fuera del fútbol, eso lo que hice fue siempre pues tratar de estar en el gimnasio y no estar del todo fuera de forma. En este momento no estoy fuera de forma, simplemente estoy en forma redonda, y redondo es una forma, o sea, si estoy pasado de peso. Su opinión respecto a dar propina, meseros, empacadores. Fomenta que los patrones no paguen salario justo a sus trabajadores, eso es un apoyo necesario. A ver, si la propina está sustituyendo el salario, hay un problema de leyes de salarios, no de propina. La propina ahí no es el problema. La propina obligatoria es un problema, sí. En España no se da propina, esto va a alucinar a mucha gente. En España no se acostumbra a dar propina. O las propinas son de cobrar, no sé, una cuenta de 24 euros y dejar 50 céntimos, y ya te dan las gracias. Entonces yo trato de dejar propinas un poco más generosas, y a quien me trae la pizza o quien me trae algo a la casa, no a los de Amazon, pero vamos, a los repartidores de los riders, por ejemplo, de Globo y Uber y todos estos, Uber Eats y ¿cuál es otro? No me acuerdo cómo se llama el otro, Just Eat, que es uno al que yo le pido en ocasiones. Sí me gusta dejarles un par de euros de propina porque es lo menos que uno puede hacer. Bueno, ¿qué opinas del grupo musical Mago de Oz? Me gusta sin excesos. Es música heavy, cual está muy bien. Es música que defiende el ateísmo, cual está muy bien. Siento que las letras son a veces un poco simplonas, que asunto del que hemos hablado muchas veces y hablaremos el resto de nuestras vidas. Pero me gusta, hay cosas de Mago de Oz que me gustan, y ocasionalmente está en nuestras listas de reproducción cuando viajamos. Muchas gracias a Norberto Pérez por él. Super chat, ya calculo dónde está el que dice tradición de jueves a mediodía, porque aquí son las 7 de la noche con 9 minutos. Entonces el mediodía estarás en las Américas. ¿Qué es lo que tengo de los Beatles en mis estantes? Mueres de curiosidad, no se nota que soy fan, ¿verdad? Sí, espera, te digo. Bueno, tengo que nadie me lo comentó nunca,
que es una placa que compré ahora en invierno, digo en invierno, en verano, en la feria de muestras que se hace aquí en Gijón, pero lo que tengo aquí, concretamente lo que tengo aquí son los álbums de Capitol por primera vez en CD, pues esto ya no tiene, no tengo ni reproductor de CD, pues son los originales, los álbumes originales de 1964, Meet the Beatles, el segundo álbum de los Beatles, Something New y Beatles 65. Es exactamente todo lo que es anterior al gran salto de los Beatles a través de Robert Soul, por supuesto, ¿no? Aunque tiene cosas gloriosas aquí como This Boy, como It Won't Be Long, Long Tall Sally, por supuesto. Además vienen versiones en estéreo y en mono. Me gusta mucho porque te das una idea de cómo se mezclaba el monaural. Anytime at All, que me parece una gran canción. Tell Me Why. If I Fell, y la versión en alemán de I Wanna Hold Your Hand, que la cantaban cuando andaban en Hamburgo. Entonces esto es lo inmediato, esto es los Beatles cuando fueron el éxito, antes de empezar a hacer música con Robert Soul, que luego se vio seguido de Revolver y de Sgt. Peppers. Ahí está. Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, saludos de Ciudad de México, con estimación a usted y admiración a las ideas que comparte, muchas gracias. En México una mujer bueno, no voy a comentar esto porque no tengo datos. Saludos desde Guatemala. ¿Qué opina del karma? Que no existe, pero vamos a hablar de algo parecido al karma, porque es una forma de magia finalmente. Es la idea de que el universo te va a dar cosas por no hacer nada, lo cual siempre es absurdo. ¿Qué opina de descolonizar la música? Fui muy criticado por decir que no me gusta la música folclórica de mi país. ¿Estoy colonizado por el rock? No. La música de tu país está colonizada por lo que vino antes. Porque mira, si tú estás en América Latina, que quiero suponer que lo estás, si estás en América Latina, todos los instrumentos que usas son europeos. Violín, el arpa, la guitarra, las flautas, el tambor. Hay flautas que dicen que son anteriores, pero usan la escala musical occidental, te guste o no. Todo está hecho con base en el sistema de música occidental. No utilizas otro tipo de escalas, como son las escalas orientales o algunas escalas africanas. Entonces, simplemente les gusta lo colonizado anterior, porque lo colonizado moderno ya les molesta. La gente nunca sabe, cuando empiezan a defender las tradiciones, nunca saben dónde pararse. Y es una de las cosas que más me divierte a mí y me encanta de retarlos a que pongan un límite. Si estamos en contra de lo europeo, tenemos que tirar las guitarras. Te cargas toda la música tradicional de toda América Latina. Y porque cuando tiras las guitarras tienes que tirar el charango y el cuatro y todos los instrumentos de cuerda que se derivaron. El quinto puertorriqueño también, y todos los instrumentos de cuerda que se derivaron de lo que trajeron, de lo que llevaron los europeos a América. La bandurria, la mandolina, que además es de origen italiano, la guitarra, etc. Una vez que quitas todo eso y quitas el arpa, quitas el violín, dejas muy escasa la música latinoamericana. La música latinoamericana tiene esas bases y no pasa nada. Si quieres ir más atrás, tienes un problema. No está escrita la música prehispánica. Yo recuerdo cuando yo me apasioné por esto, por ejemplo, iba yo a ver los instrumentos prehispánicos que hay en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en México, y conseguí grabaciones de antropólogos que trataban de hacer ruido con estos instrumentos. Por ejemplo, una flauta doble de barro, que es muy interesante, pero no sabemos qué música hacían con esta flauta doble. Nos lo inventamos y queremos creer que la música que hoy hacen los indígenas latinoamericanos tiene algo que ver con la música que se hacía hace 500 años. No es posible, no es razonable que en 500 años se haya mantenido la pureza de la música. Entonces, esa idea de descolonizar respecto de los límites que ellos mismos se ponen es muy absurda.
porque ellos mismos tendrían que reconocer que no deben tener música porque desconocen la música indígena y por supuesto toda la música que conocemos de los últimos 500 años en América Latina, hombre, ha sido influida por la música europea y la música africana, por cierto, en gran medida. Yo recuerdo siempre, sí, aquí en España les alucina cuando se los comento, en Estados Unidos ni te cuento, porque en Estados Unidos el cajón es el cajón flamenco. Y en España el cajón es el cajón flamenco. Y el cajón flamenco se lo trajo Paco de Lucía, si mal no recuerdo, de Perú. Y es este cajón que se toca sentado uno sobre él y que tiene despegado uno de los extremos para poder producir varios sonidos. Desde percusiones bastante profundas hasta chasquidos. Y esos cajones los inventaron los negros del Perú, y esto por cierto lo contaba Nicomedes Santa Cruz, de quien hemos hablado como poeta, un gran poeta y defensor de la negritud peruana. Estos cajones los inventaron los negros en Perú cuando les quitaron los tambores. Si llegaban los esclavos y decían, no puedes tocar el tambor, ¿por qué? Si es mi música. Entonces, en los mismos cajones con los que trabajaban, aprendieron a hacer la música y a golpear los cajones. Luego, cuando venía el dueño, pues levantaban la mano y decían, oye, tambores, pues está usted oyendo visiones. ¡Amito! Todas esas historias, si las matas, te quedas con nada. La pureza cultural es como la pureza racial. No existió nunca, no va a existir nunca, y quienes claman por esa pureza generalmente son gente muy peligrosa. Y te lo digo yo, que viví dentro de la música latinoamericana, que fui amigo de los Calchaquís, conocí a Biglietti, conocí a Ángel Parra, estuve metido en el movimiento desde los 17 hasta los 20 y tantos años, cuando dije, pues muchas gracias, pero yo me regreso al rock. Pero estuve muy empapado del movimiento y estudié muchísimo sobre la música tradicional latinoamericana. Una de las razones precisamente que me preocupaba por qué tocábamos música boliviana y argentina y no mexicana, es porque para tocar música tradicional mexicana o tocas el violín, o tocas el arpa, o no tocas. Porque los grupos tradicionales de huapango, de son jarocho, de arpa grande, etcétera, usan o arpa o violín o los dos. Y esos instrumentos son difíciles de tocar, mucho más que una quena, un charango, un cuatro, etc. Entonces, claro, evidentemente hay violín y arpa en el resto de América Latina, pero esa música tampoco le hacíamos mucho caso. Para eso teníamos a Celso Duarte, el paraguayo, que venía y tocaba en las peñas en México. Tocaba el arpa, creo que todavía anda por ahí, y toca el arpa maravillosamente bien. Pero el movimiento del folclore rechazaba el arpa y el violín porque ahí sí había que estudiar y trabajar muchísimo. Y viví en eso. Entonces no me pueden venir a contar cuentos de colonización. ¿Cuándo? Y esto fue una de las razones por las que me regresé al rock. Cuando les dije yo en la peña en la que tocaba, el problema que tengo yo es que el rock es más rebelde que ustedes. Porque mucha de la música folclórica resulta que es enormemente conservadora. Como siempre, no les caí muy bien. Lo siento. ¿Celebraste la muerte de Echeverría? No. Yo no celebro las muertes. Lamento que haya muerto sin que haya sido llevado a juicio, eso sí. Pero en raras ocasiones, yo como Mark Twain no celebro la muerte de nadie, pero hay algunos obituarios que leo con enorme gusto, pero este no es el caso, porque un hombre ya destruido, 100 años de edad, probablemente con Alzheimer, ya no se acordaba de nada. Me hubiera gustado que hubiera sido llevado a juicio cuando estaba en toda su plenitud de capacidades mentales, porque celebrar la muerte de Echeverría es celebrar una especie de venganza. Y nuevamente yo creo que la justicia es mucho mejor que la venganza. Mauricio, ¿por qué hay tantos críticos de la intervención de la OTAN en Yugoslavia cuando esta tenía el objetivo de parar un genocidio? Porque es la OTAN. No sabes, la OTAN es malo. Sí paró un genocidio y lo paró, que eso es lo peor del asunto. Detuvo a Milosevic y a sus nazis. El problema es que era la OTAN. Es el tipo de gente, mira, te voy a contar una historia rápidamente. Siempre se me va la primera media hora en esto. Un grandioso escritor injustamente ya olvidado en estos pocos años, un grandioso escritor de ciencia ficción que es Theodore Sturgeon, era un hombre de una capacidad de análisis crítico que en la actualidad sería asesinado y cancelado probablemente. Tiene uno de los cuentos más maravillosos
que se llama Zapatos Marrones, pero tiene otro cuento que se llama Escultura Lenta. Me parece que es Escultura Lenta, ¿no? Luego van a decir que me equivoqué. Pero en ese cuento el protagonista, que está salvándole la vida a una chica, le explica a esa chica que vivimos en un mundo en el que si alguien hace algo malo, y más adelante vamos a hablar de esto ahora que hablemos de Picasso, si alguien hace algo malo y encuentra la cura contra el cáncer, mucha gente está dispuesta a quemarlos a él, a su casa y la cura contra el cáncer. Y ese es parte del problema. La OTAN se creó para oponerse a la Unión Soviética. Claro, la gente que estaba en la izquierda marxista consideraba que la OTAN era malísima porque pretendía parar el avance del comunismo, y lo que ellos querían era el avance del comunismo en todo el mundo. La OTAN no ha participado más que en 3 o 4 acciones en toda su historia, pero son los malos de la película por decreto. Y cuando hicimos el video de la OTAN precisamente lo comenté, no tuve tampoco muchos fans al respecto. ¿Qué opina de que los de Greenpeace ahora arrojaron enormes rocas al mar para detener las redes de arrastre? Yo pensaba que ya estaban prohibidas. Están prohibidas, pero se usan. Y debería hacerse algo para evitar la pesca de arrastre, y creo que es una responsabilidad de la comunidad internacional, pero eso no justifica un acto ilegal por parte de Greenpeace. No sé si me explico. Salvo en casos en que tienes el riesgo de tu vida o de otra persona inocente en inmediato peligro y puedes cometer un delito o una falta para evitar la muerte o el daño grave a esa persona o a ti mismo, esto las leyes lo contemplan. Nadie te va a multar por cruzar la calle en rojo si la cruzas para salvar a un niño que está a punto de ser atropellado. A esto me refiero. Pero cuando no existe ese riesgo, tenemos que ajustarnos a las leyes. Si tú, Greenpeace, decides que las leyes te importan un gorro y tú vas a actuar directamente sobre el medio ambiente, no tienes autoridad moral para decirles a otros que no actúen sobre el medio ambiente. Ese es un pequeño problema que tenemos. Impresionante el programa sobre trabajo infantil. Sí, hicimos, y lo quería yo comentar un poco, hicimos el programa sobre trabajo infantil el día de ayer. Bueno, el vídeo, es que le llamamos programa por esta influencia televisual tremenda, pero hicimos el vídeo sobre trabajo infantil y no ha tenido ningún éxito. Esto me llama muchísimo la atención. Ya me lo imaginaba yo que iba a ser así, pero siempre me pregunto por qué. ¿Por qué temas que realmente son relevantes en este momento, donde se estoy comentando cosas que la gente en general no sabe, por ejemplo, el trabajo infantil en el campo en los Estados Unidos hoy en día, donde los niños pueden trabajar cualquier cantidad de horas en el campo, no hay ninguna ley que se los impida, no hay ninguna ley que los proteja, y pueden ser niños estadounidenses, aunque generalmente son mexicanos o salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, etc. Pero pues no ha tenido una repercusión ni siquiera interesante. Déjame ver, nada más por ubicarlo. Lleva 4.900 visualizaciones, comparados con la del Rey, que son 35.000, ¿no? En una semana. Entonces, bueno, yo se los recomiendo. Creo que traté de profundizar en la historia del trabajo infantil desde los inicios de la humanidad, especialmente con la Revolución Industrial, porque es la que marca la realidad que tenemos en la actualidad, y la realidad que vivimos actualmente respecto al trabajo infantil, con 16 millones de niños, con 160 millones de niños trabajando cuando deberían estar en la escuela, deberían estar jugando. Esa es la realidad. Bueno, y antes de Quisqueya, República Dominicana. Mira, en República Dominicana tengo un montón de amigos, gracias. Fíjate, eso es gracias a una persona que me empezó a seguir, que es Argénida Romero, una maravillosa periodista dominicana, y empezó a recomendarme por ahí en sus alrededores. Tengo un montón de seguidores dominicanos, me da muchísimo gusto. ¿En qué te parece que pueden terminar las protestas de Irán? Mira, me parece que pueden terminar las protestas
en lo que han terminado las protestas los últimos años, que sé nada. Pero yo decía en un tuit que me parecería como una cuestión de justicia adicional, con un sabor muy agradable, que la caída de los ayatolas las provocaran las mujeres iraníes. Primero que nada porque han sido verdaderamente perseguidas, humilladas, sobajadas, ignoradas, despreciadas, golpeadas, encarceladas, asesinadas. Hay una chica a la que yo sigo muchísimo, que es Masih Alinejad, que vive actualmente en Francia. ¿En Francia? No, está en Canadá también. Está en Estados Unidos. Bueno, está exiliada de Irán, no está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos porque hace poco de pronto llegó el FBI, se la llevó, le dijo, a ver, ven, te vas a ocultar aquí, te esperas aquí un segundo, tú con toda tu familia. Y Masih decía que pues que los ayatolas tenían un plan para secuestrarla en Nueva York. Efectivamente era en Nueva York. Hay mujeres que están en la cárcel, hay mujeres que han sido asesinadas, como Mahsa Amini ahora, y el problema sería muy bueno que ellas fueran las que provocaran la caída de los salvajes, sanguinarios y retrógrados extremistas ayatolas, porque no solo han sido humilladas dentro de Irán, sino que fuera de Irán tienes gente que es defensora del Islam revolucionario, porque como el Islam revolucionario es anti-yanqui, es como lo de la OTAN. Si vas contra Estados Unidos ya puedes haber matado a tus hijos y te los has comido. Si vas contra Estados Unidos, estos imbéciles te van a defender. No lo entiendo. Hay quien les ha dicho a mujeres que mueren por ponerse mal el velo, como es el caso de Mahsa Amini. Dicen que no, que el velo empodera a la mujer, el velo es feminista. Y yo las mujeres iraníes que conozco, como Masih Alinejad, dicen no. O Mimund Hamido, que yo he tenido problemas, alguna vez discutí con Mimund Hamido, pues es una mujer a la que admiro enormemente, y les están tratando de explicar a las pseudo-feministas europeas que no, que están equivocadas. Entonces me encantaría que los ayatolas cayeran de mano de las mujeres iraníes y que ellas participen intensamente en la reconstrucción de ese país, pero lo veo muy difícil. Ha habido protestas continuamente contra los desastres, no solo contra los desastres islamistas de los ayatolas, sino contra su pésimo manejo económico y contra su mal uso de los recursos de Irán, siempre tratando de hacer la revolución en otro lado. Ojalá y cambien las cosas, y si cambian, lo único que espero es que las mujeres tengan un papel destacadísimo en la reconstrucción de Irán. Porque Irán estaba muy mal con la intervención estadounidense y con la imposición del Shah, sin duda alguna, sobre todo después de que el Shah había sido echado y había una democracia que empezaba a funcionar en Irán, y el Shah fue reinstalado por las fuerzas de Estados Unidos en los años 50, 60, no recuerdo con claridad, y las cosas estaban muy mal con el Shah, pero nunca tan mal como lo estuvieron con los ayatolas, increíblemente. Siempre es posible estar peor, nunca lo olvidemos. Buenas tardes desde Manhattan. Hombre, muchas gracias. Ganas de volver a caminar por la Quinta Avenida. Ya sé, como 40 años que fui a Nueva York y no he vuelto. Desde Ciudad Juárez, muchas gracias. Salina Cansa. Ya que le gusta la F1, ¿alguna opinión de Juan Pablo Montoya? Un buen corredor, pero nada especialmente impresionante. Nunca me pareció grande. ¿Hasta dónde cree que Putin llegará antes de admitir la derrota? No sé, porque yo no creo que Putin vaya a admitir la derrota. Yo creo que lo van a echar por el sistema que se utiliza en Rusia para echar a la gente, porque se sigue muriendo gente en condiciones rarísimas. Pero bueno, vamos a empezar con algo. Bueno, primero, por supuesto, tengo que pedirles el apoyo, porque si no nos apoyan, vamos de peor en peor en este canal, y tengo ganas de comprar otra cámara. Creo que merecemos otra cámara y creo que merecemos organizar un poco más lo de las luces, porque tenemos un problema de iluminación. Si ustedes vieran el lío que tengo yo aquí de iluminación, no se lo acabarían, sin contar además las luces de colores de atrás. Bueno, así que por Patreon y PayPal, los enlaces están en la descripción del vídeo, y por supuesto en todos esos lugares pueden ver las cosas que hago dentro de la red, sobre todo en Twitter. En Twitter es donde más me muevo yo. ¿Qué le vamos a hacer? No he podido realmente iniciar un trabajo en Instagram. Y esto está en Twitch. Este streaming siempre ha estado en Twitch desde los inicios, pero tiene tres o cuatro
espectadores en Twitch y poco más, y no sé ni cómo hacerlo, ni tengo tiempo de hacerlo, porque todo aquello que ustedes ya saben no me da la vida. Pero bueno, vamos a hablar de cosas serias, y una de las cosas serias de las que quiero hablar hoy para empezar es algo que me comentaron la semana pasada y que yo empecé a comentar, y luego me quedé con la idea de que igual no era totalmente claro lo que yo estaba tratando de decir, y entonces que había que sustentarlo en datos muy concretos. Específicamente, me dijeron que un canal determinado, que es un canal que tiene muchísimas visualizaciones, es parte de una red de canales que organiza una empresa que ha hecho muy bien su negocio, que tiene decenas o cientos de miles de visualizaciones, que por lo tanto ganan cientos y cientos de miles de euros cada mes. Esto hace que esta gente tenga una fuerte influencia en ciertos sectores que ven YouTube. Y me dijeron que allí habían ido en contra de lo que yo digo, de que Estados Unidos tiene graves problemas en su manejo de la salud, en su atención a la salud, en su atención médica, y que la mayoría de los hospitales estadounidenses eran públicos. Cuando tú dices un hospital público, tú dices un hospital como el hospital de Caguaños, donde a mí me operaron de una hernia. Es decir, a mí me operan y yo no pago un céntimo. Yo todas las meses pago una cuota de autónomos, porque soy un trabajador autónomo, y si estuviera empleado pagaría mi seguridad social, una parte la pago yo, otra parte la paga mi empleador, y con eso está cubierto todo. Todos los tratamientos más costosos que quieras del mundo están cubiertos por la sanidad pública española, como están cubiertos los países donde hay sanidad pública. Las inyecciones que me pusieron en un ojo, que costaban 2,000 euros cada una, pues por suerte no las tuve que pagar, porque hubieran sido 12,000 euros, que prácticamente me recuperaron la vista de este ojo. Eso es el hospital, eso es la salud pública. Entonces me dicen, Estados Unidos gasta en salud pública más que ningún otro país. Tú mientes al decir que son empresas privadas. Y yo, Dios mío, han estado, no sé si me citaron directamente o no, pero habría que ir a los datos y a los hechos, y al ir a los datos y a los hechos nos encontramos con que estamos, como lo dije siempre, ante otra historia de horror del libre mercado. Pues sí, hablemos de hospitales y salud en los Estados Unidos. Las cifras de los hospitales son confusas. Si uno busca en Google se puede hacer un lío enorme, porque hay hospitales privados que buscan obtener beneficios y hay hospitales privados que son sin ánimo de lucro. Y estos sin ánimo de lucro pueden ser públicos, pueden ser federales, pueden ser estatales, pueden ser municipales. Y hay privados y públicos, en fin, que es un lío. Entonces, yo lo que voy a usar son las cifras de la American Hospital Association, que es la asociación que reúne a todos los hospitales de Estados Unidos, y a partir de allí, de ese lugar, de la Asociación de Hospitales de los Estados Unidos, la American Hospital Association, saqué esta tabla. El número total de hospitales de los Estados Unidos hoy en día son 6,093. Comunitarios son 5,139. ¡Wow! Esto daría la impresión de que comunitario debe ser público, ¿no? Y si lo usas la cifra así, pues te parece muy bien. De esos 5,139 hospitales comunitarios, resulta que privados en busca de lucro, propiedad de inversionistas, son solo 1,228. Uy, entonces es cierto. 4,800 más o menos hospitales son públicos, y privados, como entendemos lo privado en el resto del mundo, son solo 1,228. Pero no es así. 2,960 de estos hospitales son no gubernamentales. ¿Qué quiere decir? Porque los tienen instituciones caritativas, católicas, cristianas de distintas denominaciones evangélicas, judías, no sé si habrá budistas, seguramente alguna habrá,
Y entonces ya tenemos a 2.960 hospitales comunitarios que no tienen ánimo de lucro, es decir, no rinden beneficios a los dueños, pero que no pertenecen al gobierno, es decir, que el gobierno no los paga. El número de hospitales estatales y locales de gobierno comunitarios son 951 y los hospitales gubernamentales son 207. O sea que en realidad públicos, pagados por el tesoro público en general, son solo 1.258 hospitales de los 6.000 que hay, que es una cifra mucho más razonable. ¿Qué es lo que pasa? Los hospitales públicos, que son propiedad de gobiernos estatales y locales, y los propiedad del gobierno federal, y los 112 hospitales de esos que dice otros, que incluyen a clínicas en prisiones o en enfermerías escolares, los hospitales públicos que financian los gobiernos no pasan de los 1.700. Si restamos los gastos de los hospitales comunitarios del total, los gobiernos solo financian directamente $200,000 millones del $1.200.000 que son los gastos hospitalarios del país. Fíjense, 1.213,8 millones de todos los hospitales, pero para los hospitales comunitarios que no son del gobierno se van $1.100 millones. El engaño se multiplica por el hecho de que esa mayoría de hospitales que no tienen ánimo de lucro, pero no son públicos, no son gratuitos. Todos cobran. Cobran de los seguros de salud privados, cobran de los seguros de salud públicos, que vamos a ver ahora, y cobran de la gente que no tiene seguro y por lo tanto tiene que pagar de su bolsillo o lo persiguen con una agencia de cobranzas de gente muy mal encarada. Todos te presentan una factura por sus servicios, aunque sean comunitarios estatales, aunque sean de cualquier obra benéfica o caritativa, a ti te presentan una factura y te dicen tienes que pagar tanto. Tú puedes pasársela a tu seguro, si lo tienes, pagarla tú o decir no pago, embárgame. Pero la factura te la presentan todos. Y aquí es donde ya no es una sanidad pública, por más que se llame comunitaria. En 2019, el gobierno estadounidense gastaba la friolera de $1.200.000 millones en atención a la salud. Parece que es lo mismo que lo anterior, pero no es otra cifra, totalmente distinta. Es el gasto que hace el gobierno en salud. Es un montón de dinero, estamos hablando de más de $1 billón. Un billón es 1 millón de millones. $1.200.000 millones. Esta tabla del Tax Policy Center de la Brookings Institution, que me parece de lo más serio del mundo y además muy poco sospechosa de ser enemiga de la salud privada o amiga de la salud pública, nos dice que más de $1 billón de esos dólares se va a 3 programas: Medicare, Medicaid y CHIP, que no son programas de atención médica gratuita. No son como el dinero que yo pago, que se va directo a pagar el mantenimiento del hospital y a pagar el salario del médico. Y los consumibles, por supuesto, que se van a aplicar al atenderme a mí o al atender a cualquier ciudadano. Medicare, Medicaid y CHIP son seguros que paga el gobierno de los Estados Unidos para pagar a los hospitales, es decir, asegura a la gente para pagarles a los hospitales esas facturas que van a presentar cada vez que atienden a alguien. Porque todos cobran, salvo en casos de gente muy, muy pobre, que nunca podrá recibir los tratamientos más costosos, porque las leyes en Estados Unidos solo te obligan a dar atención de emergencia a gente que no puede pagar.
Si alguien llega muy mal a tu hospital, tienes que estabilizarlo y darle el tratamiento necesario para que pueda salir del hospital. No quiere decir que le puedas hacer un trasplante de corazón sin cobrarle. Eso no existe. Aquí sí. Y no va a recibir esa gente ni los tratamientos más costosos, aunque le vaya la vida en ello, ni va a recibir los medicamentos que necesita. Por eso hablábamos de los diabéticos que no se alcanzan a pagar la insulina a los precios que hay en Estados Unidos en la actualidad. Precios que, por supuesto, el Partido Republicano votó en contra de limitar. ¿Qué son Medicare, Medicaid y CHIPS? Medicare es un seguro de salud federal para personas a partir de los 65 años, algunas personas de menos edad con discapacidades y concretamente las personas que tienen una enfermedad renal terminal, es decir, que necesitan un trasplante de riñones, pero que no lo va a pagar Medicare. Medicare se divide en dos partes. La parte A suele ser gratuita, es decir, te lo dan, y cubre gastos hospitalarios, atención en instalaciones de enfermería especializada, hospicio, o sea, atención de fin de la vida, y atención a la salud en el hogar. La parte 2B ayuda a cubrir, ahí sí, servicios de médicos, no solo cuando te hospitalizan, sino cuando vas con el médico y dices, me duele aquí. Y cubre otros proveedores fuera de los hospitales, atención ambulatoria, es decir, atención cuando no estás internado en los hospitales, la atención a pacientes externos, el equipo médico duradero como sillas de ruedas, camas de hospital, andaderas y esto, y servicios preventivos como vacunas y tamices. Y esa parte 2B, la mayoría de la gente la paga, es decir, tú pagas tu prima de seguro. Aparte de lo que en tus impuestos vaya a salud, pagas una prima de ese seguro. Medicaid es para la gente muy, muy, muy pobre. Y Medicaid cubre también parte de la atención médica al 50% con los estados. El hospital sigue presentando su factura elevadísima de más de $1,500 por noche de hospital. Puede llegar hasta 25,000, pero la media, según los estudiosos, es de $1,500 cada noche de hospital. Y el hospital te presenta la factura. Ya si le pones una aspirina, ya son $1,530 y tantos. Una aspirina cuesta $30 y tantos en un hospital de los Estados Unidos. Finalmente, CHIPS es un programa administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que ofrece fondos también coincidentes con los estados. Si tú pones 100, yo pongo 100, para familias que tienen hijos, pero que no cumplen los requisitos de Medicaid. Es básicamente niños, Children's Health, no me acuerdo qué más insurance es. Todos los servicios a los que van estos fondos van a las organizaciones que cobran cifras elevadísimas por toda atención hospitalaria, cifras que permiten que los médicos ganen muchísimo dinero, que los administradores ganen muchísimo dinero. No rinden beneficios como una empresa, utilidades a fin de año en sus resultados financieros, pero es una atención privada con costos que son iguales en los hospitales privados que en los hospitales que supuestamente son públicos, en los hospitales de obras benéficas, en los hospitales federales, gubernamentales y municipales. Cuando tú pides una ambulancia en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, yo aquí 30 metros de donde estamos aquí, está un centro de salud en el que yo me atiendo y un centro de especialidades y hay una ambulancia, bueno, una UBI móvil, más bien una unidad de cuidados intensivos, de vigilancia intensiva o de cuidados intensivos móvil, que está dotada de 3 o 4 personas que están allí todo el día. Esta ambulancia, cuando yo llamo una ambulancia, viene esta, o la que esté más cerca, si está cerca de otro hospital por aquí, que es del Estado, no me va a presentar una factura. En Estados Unidos, a lo mejor te la presentan, a lo mejor no lo sabes. Cuando pides una ambulancia, llaman a una que te puede presentar una factura de $1,200 tranquilamente, por un viaje de una calle. $1,200. Y en muchos municipios, además, dicen los expertos, las ambulancias son forma de financiar muchísimos otros servicios de emergencia porque cada vez que la ambulancia se mueve, suena la caja registradora. ¿Es un servicio público? Sí, pero te lo cobran, claro. Por eso, el salario promedio de un médico en Estados Unidos es de más de $220,000 al año, con topes en los millones.
Esto no importa dónde atienda, en un hospital privado, en un hospital comunitario, en un hospital caritativo del gobierno, lo que sea, el salario va a ser en promedio de $220,000. Claro, la escuela médica cuesta $34,000 al año. 6 años, 6 por 3, 18, 6 por 4, 20, pues son $200,000. En España, en la sanidad pública, esta horrible, socializada, roja, el salario medio de un médico es de 54,200 euros, que lo pone en el 4% de la población, es decir, en un espacio de élite económica, y ahí, por supuesto, médicos que después de muchos años pueden ganar en sus últimos años de prestar servicio hasta 140,000 euros al año. Y estudiar medicina en las instituciones más caras de España, que son las que están en la Comunidad de Madrid, tiene un costo de 9,410 euros por los 6 años de estudio, 1,300 y tantos euros al año. Así que, como dije la semana pasada, y lo reitero, el gasto público estadounidense en salud es gasto que se traslada casi en su totalidad a organizaciones privadas. La atención a la salud es privada. Los hospitales no son mantenidos por el gobierno, los médicos no son pagados por el tesoro público, no son pagados por el presupuesto para la salud, sino que son pagados por seguros médicos o por los seguros públicos, pero que siguen yendo a lo privado. Esto no es sanidad pública desde ningún punto de vista, es sanidad privada. Y eso es precisamente lo que pretende hacer la derecha en España. Yo le entrego un hospital a una empresa privada y luego mando a los pacientes de la sanidad pública allí, y luego yo les pago a los de la sanidad privada. Ya, pero es que estos aparte ganan beneficios, cortan costos, hacen un montón de cosas. Son muy distintas a lo que se puede ver en un hospital como el Hospital Universitario Central de Asturias, que está aquí a 25 minutos en automóvil, que es uno de los espacios de vanguardia tecnológica donde los trasplantes se hacen todos los días, donde hay robots que reparten la comida habitación por habitación. En serio, son carritos robotizados con una banda magnética que le llevan a cada quien su menú. Donde se están haciendo investigaciones de punta en medicina y que es totalmente propiedad de la Comunidad Autonómica de Asturias. Estados Unidos, estudio tras estudio lo repite, y aquí tenemos uno de otra revista que es también tremendamente poco sospechosa de ser de izquierda, no recuerdo, es de The Commonwealth Fund, y demuestra cómo se desempeña el sistema de salud pública en comparación con su gasto. El eje, ya no me acuerdo cuál es la abscisa, el eje vertical es el desempeño más eficiente o menos eficiente, el mayor o peor desempeño del sistema de salud. Y la coordenada horizontal es el gasto en salud. Si ustedes ven la eficiencia alrededor del 0, entre el 0,40 y el menos 0,40, reúne a todas las sociedades que fueron estudiadas aquí: Noruega, Países Bajos, Austria, Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Francia y Canadá. Y en el mayor gasto en salud y el peor desempeño, alrededor del menos 1,30, menos 1,20, es los Estados Unidos. Y esto no hay empresa de YouTube que lo pueda negar. Muchas gracias. ¿Qué les parece? Pues con eso terminamos una de las partes que tendríamos que comentar hoy, porque hoy traigo un montón de cosas y voy a hacerle poco caso al chat, me van a perdonar. Váyanse preparando para anotar el chat, ¿no? Y en este momento somos 285 personas, muchas gracias por estar aquí, de veras, que aguante. Cuéntanos cómo y por qué tu perro Teco obtuvo su diploma en homeopatía. La historia es la siguiente: en Estados Unidos, Boiron, el gran laboratorio homeopático francés, que ahora está ya empezando a sufrir el hecho de que el mundo se está dando cuenta que la homeopatía es una patraña, decidió que te daba una serie de preguntas, si tú las respondías bien te daban un diploma de experto en homeopatía.
Luego descubrimos que si ibas al final, no tenías ni que responder las preguntas, ¡paf!, te daban el diploma. Entonces un montón de gente sacó el diploma. Yo no quise sacar mi diploma, saqué el de mi perro. Mi perro sacó su diploma. Ellos se dieron cuenta y bloquearon las IPs de España. No sé si lo siguen haciendo, pero habían bloqueado solamente las IPs de España porque lo traíamos de burla, y Boijón Francia se dio cuenta de que nos estábamos pitorreando de ellos hasta todo lo que merecen. Es la época en la que también hicimos suicidios homeopáticos masivos. Comprábamos, es lo único que te duele, es darle dinero a estos mamarrachos. Comprábamos, por ejemplo, esto que decían que era como un tranquilizante para dormir, que era como un Valium, te decían en las farmacias. Así me lo dijeron cuando me vendieron a mí la caja. No me acuerdo cómo se llama la cosa esta. Y entonces cada quien llegó con su caja y nos comimos una caja completa de esto y no nos dio nada de sueño. Lógicamente, es azúcar pura. Que yo me acuerdo que trajimos a los medios de comunicación, y los medios de comunicación todavía me hablaban después. Oye, ¿están bien todos? No seas idiota, que no tiene nada, hombre. Que hemos comido azúcar y nos hemos empalagado, pero no hemos empleado ningún medicamento. Entonces fue en esa época en la que mi perro Teco, logró su diploma de experto en homeopatía. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias del reclutamiento forzoso de Putin? Lo hablamos después. Actúa Deep Purple el próximo sábado en el Teatro Romano de Mérida. ¿Merece la pena verlos a estas alturas? Pero por supuesto. Ve los vídeos del último disco. Ian Pace sigue siendo uno de los bateristas más impresionantes de la historia. Estuve el otro día, hace unos meses, viendo un documental con Ian Pace, donde decía él, antes la gente le preguntaba cómo practicaba, y él decía, pues yo no practico, yo toco. Yo toco todos los días desde que tenía 18 años hasta la pandemia. Y en la pandemia Ian Pace se tuvo que hacer una rutina de ensayo diario para estar 2-3 horas tocando la batería para no perder facultades. Ian Pace tiene más años que yo. Y está tocando todo. El guitarrista, por supuesto, ni se diga. Y el cantante sigue siendo el cantante. Aquel cantante último que entró en los años 70 todavía, o en principios de los 80, a Deep Purple. Vale muchísimo la pena verlos. Son músicos de un nivel elevadísimo y siguen sacando discos y siguen haciendo música nueva y siguen apasionados por su música, cosa que a otros que están viviendo de rentas y de los éxitos de los años 70-80, pues no me interesaría tanto verlos. Pero a Deep Purple, por supuesto que sí, y por supuesto en memoria siempre de Jon Lord, el grandiosísimo autor del concierto para grupo y orquesta que grabó Deep Purple. Pero sí, por favor, si yo pudiera irme a Mérida, te puedo garantizar que me iría. Y aunque fuera solamente para ver a Pace, porque de veras me parece uno de los bateristas más espectaculares que hay, y que hay todavía, sobre todo ahora que se nos han ido todos los más grandes, ¿no? ¿Crees que el atraso en México en la educación de otros rubros es debido a la iglesia? No, hay otras cosas. Hay una mala gestión por parte de los sucesivos gobiernos. Simple y sencillamente. Y es un caso de pobrismo. Vamos a educar a los pobres, pero para que sigan siendo pobres, ¿no? Les voy a contar esta anécdota. Y lástima, porque tengo mucho más que contar hoy. Pero bueno, vamos a esto. Yo cuando tenía 16 años, la escuela en la que yo estaba, que era una escuela privada, porque tuve la suerte de que mi madre se esforzara en que yo fuera a esa escuela, pero una escuela que habían fundado refugiados españoles. Estaba yo rodeado de compañeros que son hijos y nietos de refugiados españoles, con profesores que eran refugiados españoles, entre ellos las dos hijas del coronel Tagüeña, un brillantísimo tipo del que he hablado todo lo que yo quería hablar sobre alguien que fue muy decente y muy serio y finalmente entendió que la revolución no llevaba a ningún lado y que necesitábamos reunir las libertades con los ideales de izquierda. O sea, se pasó a la socialdemocracia. El director de la escuela era Vicente Carrión, mi profesora que me empujó a ser escritor, doña Carmen Aguayo de Cirici Ventalló, españoles todos ellos.
Y empezamos con Tomás Bilbao, que era mi profesor de física. Hubo una serie de trabajos de apoyo a un pueblo que se llama Pilcaya, en Guerrero. Y a mí me toca a los 16 años ir a una secundaria que esta escuela de ricos, porque yo era el pobre de la escuela, esta escuela de ricos había puesto una escuela privada que se llamaba Cuauhtémoc, pagaban los chicos creo que 16 pesos al mes. Y el resto del dinero lo ponía a la escuela, porque era una escuela de gente con poder económico, salvo yo. Y a mí me tocó ir a instalar la biblioteca de esta escuela secundaria y se le daba una beca al mejor alumno de la secundaria para que viniera a estudiar a nuestro bachillerato. Un bachillerato de niños ricos, un chaval de campo. Y así vino a dar por la escuela mi amigo Crisóforo Quirós, que después ha sido, la última vez que yo lo vi, era dueño de varias imprentas, y se quejaba mucho de que Pilcaya seguía como estaba antes. Ese esfuerzo educativo de preparar a gente del pueblo era con la idea que regresaran al pueblo, pero luego te das cuenta que no tenían a qué regresar. Los que estudiaron medicina, los que estudiaron, no me acuerdo que estudió Crisóforo, pues estuvo 3 años en el bachillerato luchando además con un nivel académico alto y lo sacó adelante. No tenían a qué volver. No podían ni ganarse la vida volviendo al pueblo. Entonces, ahí ves cómo a la gente se le saca de la pobreza dándole armas para enfrentar el mundo, pero son armas que el gobierno mexicano pues no le ha querido dar a la gente porque no es negocio, porque hay un fenómeno de control y un fenómeno de desprecio. No es un fenómeno de control además muy consciente. Es un poco eso que oyes tú entre la gente de clase media alta y mestiza en México. ¿Para qué quieren más? ¿No? ¿Qué van a hacer? Pues es como si les das un coche de alta gama, pues ¿qué van a hacer con un Ferrari? No, hombre, no. Lo que tienen están bien, además son felices. Y como esos son felices, te lo dice la izquierda igual que la derecha, pues no hay ningún interés realmente en generar una educación mejor, liberadora, empoderadora, por usar esta horrorosa palabra que no es tan reciente como yo creía, por cierto, que permita que los más pobres salgan de su situación de pobreza comprendiendo el universo a su alrededor. Ahora el CONACYT dice, y la Secretaría de Educación Pública dice, no, vamos a enseñar los saberes ancestrales y vamos a ir en contra de la epistemología occidental, porque les digo, hay muchas epistemologías y todas valen igual. Pues sí, les vas a enseñar magia en las escuelas. Yo estuve viendo los programas y no había matemáticas, por ejemplo, en secundaria, ¿no? En primaria, perdón. No les vas a enseñar nada que les permita enfrentar la realidad del mundo y modificarla de acuerdo a su voluntad y a sus deseos. No, les vas a decir que ellos están muy bien como están, que no tienen que moverse. Y eso lo ha hecho la derecha y lo ha hecho la izquierda, y lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN, y lo han hecho las organizaciones empresariales, y lo han hecho las organizaciones, los partidos, y lo han hecho también las organizaciones no gubernamentales y los estudiantes de las escuelas donde se enseñaba más marxismo que otra cosa. Es ahí responsabilidad absolutamente colectiva y es un problema lacerante que vivimos hoy en día sin que nadie parezca interesado en hacer nada al respecto, cosa que me mata de cabreo. Vamos a hacer nuestro corte y al regreso tengo 1, 2, 3, 4 temas que tocar, imagínense nada más. 5, porque ahí está Picasso. Ahora venimos.
Bueno, tardamos poco en volver porque hay mucho que hacer. Por cierto, dice aquí un Verstringe, comenta que Estados Unidos y Europa Occidental hipócritamente miraron para otro lado cuando el ejército de Ucrania reprimía a la población rusa del Donbass. ¿Qué opina? Que esa es la propaganda soviética, perdón, la propaganda rusa, esa propaganda rusa, y es obvio que Verstringe va a repetir la propaganda rusa, pero no es cierto. Sí, efectivamente, Ucrania bombardeaba a los señores que los bombardeaban. Bombardeaba a un grupo de separatistas, a ejércitos separatistas financiados, armados e impulsados por Rusia. Cuando el primer intento de ataque a Ucrania es tomar la península de Crimea e iniciar la guerra en el Donbass. Y no estaba... hablar de población rusa es hablar de una etnicidad que no existe. La mayoría de los ucranianos hablan ruso, la mayoría de los ucranianos tienen parientes en Rusia. Esto no implica que unos sean rusos genéticos y otros no, que es como lo ha querido vender Putin en su visión racista y nacionalista. Y no me extraña que Verstringe lo haya repetido. Ha habido, y según lo que han ido expertos de distintas organizaciones internacionales, a ver el enfrentamiento que hubo entre 2014 y 2022 en el Donbass, y te han dicho que las atrocidades fueron por igual de uno y otro lado, como siempre hay atrocidades en la guerra, por eso la guerra, pero que ninguna de ellas fue de los niveles a los que acusa Rusia que fueron, y que acusan, por supuesto, los portavoces de Rusia, y Verstringe es un portavoz de Rusia. A ver, es un hombre que viene del nazismo más puro, de la derecha más bestia, llega a pasarse al comunismo y ahora está de regreso, con buena parte del comunismo que se lo llevó él, pero poco más. No, la realidad de lo que pasó en el Donbass no es la que cuenta la propaganda rusa, por supuesto. ¿Cuál es su opinión de la banda de rock mexicana de los años 70 y 80, Naftalina? Me caían muy bien. Además, yo fui amigo de Federico Arana, entonces pues, tengo que decir que muy bien la banda. No, me gustaba lo que hacían. ¿Qué tienes atrás a tu derecho? Un doctor Simi. No, hombre, ¿qué doctor Simi? Es Einstein. Uy. Einstein tenía oculta la mano invisible del mercado, hijos míos, la que no encontrábamos la semana pasada, que se hizo invisible. Pues nada, parece que quien me hace favor de limpiar este estudio, que es un desastre, pues puso la mano invisible del mercado junto al doctor Einstein, que está además atrás de Bach. Entonces, entre Bach, Einstein y la mano invisible del mercado no tiene nada que hacer allí. En todo caso, lo ponemos en los horrores de aquí arriba de El Jardín de las Delicias del Bosco. Ahí está la mano invisible del mercado. Bueno. Y vamos a algo importante. Prometí yo que íbamos a ver algo de la propaganda interna de Rusia. Así que los voy a invitar a una cosa fantástica, que es a recorrer lo que está haciendo la televisión rusa dentro de Rusia. Si hay una propaganda que se hace para nosotros, se hace para el mundo fuera de Rusia. Y esa propaganda que nosotros vemos ya es la que ya comentamos, por cierto, en alguna ocasión, en 2 ocasiones anteriores. Pero esta es la propaganda que se hace al interior de Rusia. Entonces, yo les quiero invitar a ver 4 selecciones que hice de la televisión rusa. Afortunadamente, una periodista de Daily Beast está captando, descargando y traduciendo lo que hace la televisión estatal rusa, concretamente el canal Rossiya One, que significa Rusia 1, y que es un canal que única y exclusivamente dice lo que dice el señor Putin, y ya. La prensa independiente de Rusia ha desaparecido para todo efecto práctico, ¿okay? Pero los hombres y mujeres que hablan en estos, principalmente hombres, claro, en Rusia es lo lógico, quienes hablan son generalmente diputados, senadores, analistas o asesores del Kremlin.
diputados de la Duma, senadores rusos, etc. A veces a mí me entra la duda de si realmente se creen lo que dicen. Hay casos en que es evidente que no se lo creen porque están mintiendo abiertamente. Como quiera que sea, esto es una selección de varios pedacitos de cosas que han estado diciéndose la última semana en la televisión rusa. Esta es la gloria que le están prometiendo a los rusos desde la televisión oficial de Putin. Фаза, когда мы проводили специальную военную операцию, Украина и весь Запад вел мощнейшую гибридную войну, закончилась. Они сегодня все воюют против нас. И нам не надо сейчас думать о том, кого мы там можем спасти, защитить. Мы должны защитить Россию. Мы должны спасти свой народ и сделать все возможное, чтобы уничтожить тот Запад. И Харьков будет... Esto, me interrumpo un segundo porque esto me encanta. Salvar a Rusia y proteger a nuestro pueblo. Pero si Rusia no está bajo ataque, si su pueblo no está bajo ataque, la narrativa es que alguien amenaza a Rusia. Y por lo tanto hay que proteger a Rusia, salvar a nuestro pueblo y para ello destruir a Occidente, donde, por cierto, está usted. Спасти свой народ и сделать все возможное, чтобы уничтожить тот Запад. И Харьков будет наш, и Украина вся будет наша, и Европа еще нам присягать будет. Поэтому успокойтесь, все будет нормально. Поэтому Todo irá bien. Europa nos jurará obediencia. ¡Wow! ¿Qué es lo que se proponen? O por lo menos lo que dicen que van a hacer. задача масштабировать удары таким образом, чтобы где-то к декабрю 20 миллионов жителей Украины покинули территорию, где они сегодня обитают, и пошли на Запад, в Евросоюз. Нам нужно Россию лишить имперского всего, нам нужно лишить ее каких-то якобы завоеванных территорий, расчленить на части. Это все пишется в западной прессе. Si usted en la prensa occidental ha visto que el objetivo de los gobiernos de todo el mundo es desmembrar a Rusia, páseme la nota porque yo no lo he visto. Pero es la historia que Putin lleva 20 años contándoles a los rusos. Occidente quiere destruir nuestra gloria y nosotros tenemos que make Russia great again. Es como maga, pero mrga. Es la misma lógica. Зачем нам бомбить Украину или Германию? Британия есть. О, корень зла. Мне говорят, 5-я статья НАТО. Надо было сегодня тогда. Когда Там сегодня Британия... все лучшие люди. Есть масса. Esto es importante. Este personaje que va a aparecer después también está constantemente diciendo que hay que utilizar armas nucleares. Las que se llaman armas nucleares tácticas, es decir, las que se pueden usar supuestamente en el campo de batalla de muy poquitos kilotones, no las armas estratégicas que se usan para acabar con el mundo. Es una lógica de que se pueden utilizar armas nucleares en una guerra convencional. Y por eso esta simpática chica decía, hombre, haberle lanzado una bomba nuclear a Londres, ahora que toda la gente estaba en el funeral de la reina Isabel. Y lo que viene es aún más interesante porque es, por algo que vamos a comentar después, vamos a conseguir voluntarios para luchar por nosotros, pero miren cómo. Есть масса людей, которые хотят воевать с нацистами и защищать не только русский мир, а в принципе мир. Глобальных перемен, когда на наших глазах не просто создается новый миропорядок, а когда на наших глазах именно наша страна, наша Родина, Россия, становится осью этого самого мирового порядка. Vamos a ver a Rusia convertirse en el eje del nuevo orden mundial.
Eso es lo que venden, eso es lo que le ofrecen a los rusos: gloria, tierras, ganancias, maravillas, respeto. Toda esta visión absolutamente dieciochesca ya a estas alturas, esta visión nazi. Pero luego entran en la triste, triste realidad y tiene algo de cómico. То в этом мире вам необходимо уже постраивать те вещи, которые вы раньше не предполагали. Начиная, соответственно, от своих операционных систем, например, соответственно, в мобильных платформах. И свою, подписан контракт. Perdón. Tenemos que abordar problemas como nuevos sistemas operativos para nuestros teléfonos móviles. Claro, una vez que destruyamos Apple y Google y Android, pues, ¿cómo vamos a hacer funcionar nuestros teléfonos? Nuestros teléfonos móviles no están hechos en Rusia. Gafitas. Es que... Соответственно, от своих операционных систем, например, соответственно, в мобильных платформах, и заканчивая всем остальным. То есть на самом... Да, вон упаковку мы только начинаем производить свою. Подписан контракт о том, чтобы завод поставить по производству тетрапака. Нам, простите, не во что молоко было упаковано. Да, это большая проблема была. Perdón, aquí están mal los subtítulos y es culpa mía. Pero aquí este diputado dice que apenas estamos a producir envases para nuestra leche. Se acaba de firmar un contrato para instalar una fábrica que va a hacer envases Tetra Pak, porque hasta ahora no teníamos ni en qué envasar nuestra leche. Ni sistemas operativos, ni envases Tetra Pak. Производить свою, подписан контракт о том, чтобы завод поставить по производству тетрапака. Нам, простите, не во что молоко было упаковано. Да, это большая проблема была, кстати говоря. Esa es la realidad a la que se encuentran. Vamos a ser la gran potencia mundial que encabezará el nuevo orden mundial, pero no tenemos ni para envasar la leche. Y es cierto, Rusia es un país que está dependiendo de proveer materias primas, fundamentalmente gas, productos agrícolas y petróleo. Eso lo hacen los países del tercer mundo, pero no se los digas. Ahora, ¿cómo es posible que los ucranianos les hayan dado hasta con el gato al gloriosísimo ejército ruso, que resultó que no estaba tan bien preparado como decía, o le dijeron a Putin? Pues porque no están peleando los ucranianos. La historia de quién está peleando en Ucrania es toda una parte importante de la propaganda que está haciendo. Pero para esto tengo que explicar que el 27 de febrero Zelensky creó la Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania, un cuerpo de voluntarios extranjeros, lo que viene siendo unas brigadas internacionales como las que aquí en España pelearon en la Guerra Civil. Hoy tiene varios miles de personas de 58 países diferentes. De hecho, ayer hubo un intercambio de prisioneros y fueron varios prisioneros no ucranianos los que fueron entregados por Rusia. En marzo se unió a esa legión un señor que se llama Malcolm Nance. Y yo lo había visto en varias ocasiones en la tele, porque era un analista, un ex marine, que es analista de seguridad, y voy a poner su foto aquí para que lo ubiquen ustedes, por si alguien ha visto, por ejemplo, la ponemos aquí. Si alguien ha visto el programa de Bill Maher los sábados, tenía muy frecuentemente de invitado a Malcolm Nance como analista de terrorismo internacional y como exmarine, que además ha escrito varios libros. Algunos de ellos han sido de los más vendidos en el New York Times. Es importante este dato porque Malcolm Nance está tuiteando desde Ucrania. Tiene 60 años y decidió que esta era la guerra que quería pelear. Bueno, todo esto es sabido. Todo esto es tan público como que él está en su Instagram y en su Twitter contando sus hazañas y cosas que hacer en el frente en Ucrania. Pero así es como se los cuentan a ustedes allá. Профессиональные головорезы из-за рубежа, чуть ли не костяк армии Зеленского. Рассказывают бои в Балаклее, то слышна только английская речь, потому что там работали только
Ну, мы их называем условно наемниками, но по сути это НАТО. Вот сейчас информация идет о том, что некоторые города на территории Харькова, там вообще даже нет украинцев, там стоят какие-то англичане, какие-то негры, разговаривают на английском языке. Воюем мы. A mí me gusta mucho. Este es el mismo que le promete al pueblo ruso que Europa les prometerá obediencia, pero la forma en que habla de los negros que hablan inglés, refiriéndose a Malcolm Nance, que es el único, creo, habrá 2 o 3 más, pero es verdaderamente despreciable. Воюем мы даже не с Украиной, а с НАТО. Об увеличении числа иностранных солдат удачи сообщают и бойцы разведывательных подразделений российской армии. Причем гораздо больше стало чернокожих головорезов. Cortacuellos negros, esa es una de las publicaciones que hizo, no sé si en TikTok o en Instagram, Malcolm Nance, pero por supuesto son muchos cortacuellos negros. Они не только координируют действия украинских военных на поле боя, но и проводят регулярные тренировки для офицерского и рядового состава. Bueno, pues la versión oficial de Rusia para la ciudadanía rusa, porque esto no está, por supuesto, diseñado para que lo vea usted, para que lo vea yo, es que quien está realmente peleando es la OTAN. Y esto lo dicen una y otra vez hasta que se les olvida. Y aquí tenemos a nuestro viejo amigo, el de las armas nucleares, recomendando otra nueva forma otra nueva ocasión de bombardear. Ya ha propuesto Alemania, ha propuesto Estados Unidos, ha propuesto Gran Bretaña. Lo que quiere él es tirarle bombas nucleares a alguien. Ничего не ответит. ¿Qué es lo que dice aquí esencialmente? Dice que si ellos le lanzaran una bomba nuclear o arrasaran el Reino Unido y lo convirtieran, según él, en suelo marciano, nadie va a atacar a Rusia. Esto es un poco difícil de creer. El artículo 5 de la OTAN, que es al que hace referencia él también, antes de esto, es que dice que cualquier país miembro de la OTAN que sea atacado, pues recibirá la defensa de todos los demás miembros de la OTAN. Pero dice él, no, mira, si destruimos completamente el Reino Unido y lo convertimos en suelo marciano, ¿qué artículo 5? No se van a atrever a responder. Esta idea de que no se van a atrever a responder me llama mucho la atención por lo que viene después. Ничего не ответит. И этого не надо бояться. Если брать потенциалы России и НАТО, НАТО потенциал в 3 раза больше. При этом потенциале мы можем уверенно обороняться. Но мы не можем наступать, а только наступление дает победу на поле боя. И в таком случае, если, не дай бог, натовцы туда залезут... Espera. O sea, Dios no quiera que la OTAN entre a Ucrania, pero si allí mismo se dice que todos, pues si hay lugares de Kharkiv donde solo hay personal de la OTAN. Se pueden contar 2 verdades distintas al mismo tiempo en la propaganda. Se calcula que la gente en Rusia no lo va a percibir con claridad y no lo va a confrontar. Pero todo lo que se ha dicho constantemente sobre el hecho de que le han pegado hasta con el gato al ejército ruso es porque no son los ucranianos, que son seres inferiores, ya se sabe, sino porque es la OTAN. Y ahora es, Dios no lo quiera, que la OTAN entre allí. В том случае, если, не дай бог, натовцы туда залезут, вот про это надо говорить. Не дай бог, они туда залезут, то тогда этот вариант надо рассматривать. И этого не надо бояться и стесняться. Они должны об этом знать. Сильно должны об этом знать. O sea, realmente tenemos que saber que estás dispuesto a bombardear el resto del mundo con armas nucleares, de modo que estemos preocupados para que la OTAN no entre en Ucrania, donde está ya dirigiendo las operaciones y donde tiene personal británico, francés, alemán, español y de donde se te dé la gana. Esta es la ilógica de la propaganda interna en Rusia.
Esto es a lo que ha estado sometido a la gente durante 20 años con Putin y con las ideas de Dugin de que el mundo existe para aplastar a la pobrecita Rusia, y Rusia lo único que hace es defenderse. Si esto le suena a ustedes exactamente el tipo de lógica que usaba Adolf Hitler, pues es que no es novedad, es exactamente la misma lógica. Son ellos contra nosotros, nosotros necesitamos reaccionar para tener nuestro espacio territorial, tener nuestro dominio territorial, porque así nosotros dominaremos el mundo. Es el Cuarto Reich, pero es el Cuarto Reich. Sin embargo, me preguntaban sobre las perspectivas de Putin. Bien, Putin lanzó a 200,000 soldados contra Ucrania, lo mejor de su ejército. Ahora va a mandar a 300,000 reservistas, que son gente que ya estuvo en el ejército, y con la posibilidad de movilizar a toda la población rusa al ejército, lo cual podría ser enormemente preocupante, de no ser porque no tienen equipo, uniformes, botas, cascos, chalecos, ropa de invierno y armas para los 300,000 que han convocado, sobre todo porque gran parte de las armas rusas han sido destruidas o han quedado atrás en la retirada ordenada y cuidadosa de Rusia de los espacios que antes tenía ocupados y que ha recuperado Ucrania. La lectura de algunas personas es que esto, que no pasa de ser una bravuconada, que demuestra la enorme debilidad de Putin. Ayer le empezó a pedir dinero a los oligarcas rusos para mantener el esfuerzo de guerra. Vamos a ver si no es por allí por donde se rompe el hilo, que siempre se romperá por lo más delgado. Así que ya saben, cuando vean ustedes a Malcolm Nance en la televisión rusa, es él. Y además un tío que, además de todo, hay que decirlo, es simpático. Me van a matar por decir que es simpático, pero es simpático el tío. Pero en fin. Gracias a Luis Sánchez por el superchat. Como escritores de ciencia ficción, ¿a quién prefiere Asimov? A Clark Asimov. Asimov creo que es mucho más humano, creo que entró en asuntos mucho más relevantes, aunque ninguno de los dos es mi autor favorito, ¿no? Yo soy más de la cuerda de Frederick Brown o de Frederick Paul, de Philip K. Dick, de Theodore Sturgeon, de quien hablaba yo hace rato, de Robert Heinlein, por supuesto, es uno de los escritores que más me gusta. En fin, hay muchísimos que al final se encontró la mano, no, ya la encontramos, la mano invisible del mercado. Bueno, gracias por el super sticker a Byron Argueta Ávila. Muchas gracias, que difícil es leer cuando no pones espacios, hijo mío, pero gracias. ¿Qué piensas de las pruebas poligráficas? No es lo que piense yo. La ciencia te dice que no tienen ningún valor, absolutamente ningún valor. Y si algún día les hacen una prueba poligráfica y quieren engañarlo, lo único que tienen que hacer es apretar el trasero durísimo todo el tiempo. Y eso altera todos los parámetros que leen los polígrafos. Y bueno, vamos a otra cosa que quería yo comentar, porque esta también es de las del otro día. La Serenita 2, los tontos hablan. Bueno, decía yo que los tontos habían hablado enorme, se estaban poniendo horrorizados porque la Sirenita, pues resultó que esta vez es negra. No, es que la queremos pelirroja, ¿no? Si pelirroja es, pero es negra. Y entonces vino toda la tropa, pero estoy hablando de cientos de mensajes. En este momento en el video hay 748 comentarios. Es una locura. Es absolutamente una locura. Y están los de, claro, es que si hacen Wakanda con blancos se van a enojar los woke. Si se enojan los woke no tiene nada que ver con esto. Este es otro asunto, estamos hablando de los racistas. El que los woke sean idiotas no justifica el racismo. ¿Estamos? Yo soy anti-woke y también soy antirracista. El hecho de que yo esté en contra del racismo no me convierte en woke.
Me convierte en una persona normal, razonable y decente. Pero el punto aquí es que lo que les preocupó fueron dos cosas fundamentalmente. Bueno, a ver, estoy tratando de resumir los docenas de mensajes porque les contesté a muchos de ellos hasta que me cansé porque era lo mismo. No soy racista, pero... Y ya sabe usted que cuando está la partícula pero, en la mayoría de los casos puede usted desechar lo que viene antes porque el pero quiere decir lo de atrás no vale, lo que vale es lo que viene ahora. No soy racista, pero cuestiones fundamentales de las que habló la gente. Primero, que la nostalgia, pero es que ya estamos acostumbrados a un personaje así, fue tan espectacular la Sirenita de Disney, que me parece bastante pobrecito la película de dibujos animados, por cierto, comparada con otras que tiene Disney. Me pareció bastante mala, pero bueno. Y además no tiene nada que ver con el cuento de Hans Christian Andersen. Los que quieren defender el cuento de Hans Christian Andersen deberían estarse peleando porque cambió el final. Como ha hecho siempre, ha tomado los cuentos que ya no tienen derechos de autor, los ha adaptado como se les ha dado la gana y la gente va y les aplaude. Pero no, es que ya se había fijado una sirenita pelirroja, esta es pelirroja, insisto, y blanca. Y entonces cuando nos cambian el aspecto del personaje, no porque sea negra, como cambian el aspecto y las características con las que lo identificábamos, pues nos sentimos alienados, nos están quitando nuestra infancia. Es el argumento número uno. Muy curiosamente, miren ustedes, es el James Bond al que nos tenían habituados. Un hombre de cabello oscuro, de ojos oscuros, que trabajaba al servicio de su majestad y tenía licencia para matar. Y hubo varios James Bond que siguieron más o menos esta pauta, hasta el último que, bueno, el penúltimo, porque ahora ya van a anunciar al último y como sea negro se van ustedes a morir. De pronto te ponen uno rubio y de ojos azules. Y nadie protestó. Oye, pero espera, estábamos acostumbrados. Siempre tuvimos un James Bond de cabello oscuro y ojos pardos. Y ahora es rubio y de ojos azules. Nuestra infancia está destruida. No, ¿sabes por qué nadie dijo nada? Porque de todos modos era blanco. O sea, el argumento de que yo estoy acostumbrado a algo que veo y ahora me lo cambiaron, tiene ese pequeño problema, que tú permitirías que te cambiaran muchas cosas, pero en este caso lo que te jode es que cambió el color de la piel de la sirenita. ¿Ya? Ese es uno. Luego, el segundo argumento, el más raro. Es que ¿por qué una historia previa la vuelven a hacer ahora con una negra? ¿Por qué no hacen una historia original como la de Wakanda? Claro, como en Wakanda todos son negros, pues no hay problema. Y yo les preguntaba a algunos, oye, mira, cuando se hizo el baloncesto en silla de ruedas, ¿tú protestaste? No, porque la gente de silla de ruedas haga su propio deporte. ¿Por qué tienen que tomar y alterar un deporte que ya existe para gente que puede usar las dos piernas? Y esto es aplicable a todos los Juegos Paralímpicos, ¿eh? ¿Por qué hacen deportes que se hacían antes sin discapacidad alguna? Que hagan sus propios deportes. Ellos allí con sus deportes y nosotros los blancos aquí con nuestros deportes. O los que tenemos piernas con nuestros deportes, o los que tenemos brazos con nuestros deportes y así sucesivamente. Y con nuestras historias y con nuestras películas. Películas para blancos, los negros quieren lo suyo, está bien, ahí tienen Wakanda. Pero que no quieren invadir el sacratísimo terreno de los de piel clara. ¿Cómo se atreven? Eso es el tema de la originalidad. No es necesaria la originalidad absolutamente para nada. Y cuando tú tomas a Aquaman, que era rubio y de ojos azules, y lo conviertes en un hawaiano enorme, no me acuerdo cómo se llama el actor que estuvo también en Juego de Tronos, Jason Momoa, que te cambiaron al Aquaman de tu infancia, pues el Aquaman de mi infancia era también, ¿no? Y se acabó el mundo. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué hay que rechazarlo? Que si no te gusta no vas a ver la película y se acabó. Pero no, lo que tú quieres es que el resto de la gente no vaya a ver la película, que la rechace solamente por el tráiler. Y el último, el que ya no entendí yo para nada,
es que está muy forzado. Es que es una inclusión forzada. Es que hay una cuestión forzada. Porque entre los que hablaban de lo forzado están los que creen que Disney está para adoctrinar a la gente y no para vender entradas o bonos de streaming. Ah, no, Disney quiere hacer que la gente piense de tal o cual forma. Mira, cuando Disney realmente tuvo una agenda, era una agenda horrorosa. La agenda de Walt Disney y la agenda de la supremacía estadounidense. La agenda del Walt Disney, mientras estuvo vivo el dueño de este negocio, más que no solo hacer negocio, él promovía una idea bastante que a ratos era medio antisemita, a ratos era profundamente racista, profundamente sexista, cuando les pedía a sus actrices que no mostraran el ombligo, porque el ombligo era demasiado sensual. Y así lo decía Walt Disney, búscanlo en Google. Ahí tenía una agenda de Disney y ahora no tiene más agenda que vender. Y si hay un mercado lo van a tratar de copar. Y si las niñas negras dicen que les gusta la sirenita negra, pues van a venderles una serie de entradas de cine que no les iban a vender de todos modos a usted que está protestando, señor de 40 y muchos años, que no me venga con que su infancia, porque la sirenita no tiene tantos años, su infancia está más cerca de otra cosa. Entonces, no entiendo lo forzado, pero al final yo me quedo siempre con la idea de que no soy racista, pero sí lo soy. Pero no quiero que me lo digan, no quiero que se me note. Quiero justificarlo y racionalizarlo de alguna manera, y todas las racionalizaciones que se han hecho en los comentarios, 748 comentarios que lleva eso, son insostenibles. Mira, sí es racismo y deberías quitártelo y deberías preocuparte por ello en vez de tratarme de convencer que no lo es, porque sí lo es. Lo que pasa es que muchos realmente lo que querían ver, pues era esto. Vamos a seguir con lo de la sirenita el tiempo que quieran, pero vamos a llegar siempre exactamente a lo mismo. ¿Qué coño te importa el color de la piel? Si no te gusta, no veas la película y deja de estar rompiendo las bolas. Si no es tan difícil de entender. O para algunos por lo visto sí. En fin. Muchas veces comparan la sociedad y realidad peruana con la mexicana con la peruana. ¿Crees que te has acertado? No tengo idea porque nunca estuve en Perú, no conozco la realidad peruana. He tenido algunos amigos peruanos, un dibujante, que luego me metía en los cómics a mí. Una vez me metió como 2 gemelos, y la otra vez me metió como un perico de pirata. Un perico de pirata con mi cara, casi lo mato yo. Y dibujó la portada de mi primera novela, por cierto. Y tengo relación con algunos peruanos vía Instagram y demás, pero no sé cuál sea la realidad. ¿Qué opinas de la coincidencia de los recientes sismos que están sucediendo en México en septiembre? Vamos a los sismos. Miren ustedes. En México tiembla todos los días. Todos los días. Muchas veces. Muchísimas veces. La costa occidental de México, la que da al Pacífico, está en la zona de subducción de una placa tectónica debajo de otra placa tectónica. Y esto nunca es muy amable, ni es suavecito, ni tiene vaselina. Se producen desgarramientos, se producen empujes, tirones, rasguños y rugosidades que en la superficie se transforman en movimientos sísmicos. Todos los días tiembla, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad. A mí me tocó vivir, y lo contaba yo en mi blog El No Que Importe, en 2015, cuando se cumplieron 30 años, me tocó vivir el terremoto de 1985. Yo vivía en la colonia Roma Sur, bajé con una hija bajo el brazo, la más pequeña, la traía yo como balón de fútbol americano, de verdad. Me tocó hacer rescate, me tocó fotografiar el primer rescate que se fotografió y se publicó en Revista de Revistas.
después de una semana de estar haciendo rescate con el Socorro Alpino, al cual pertenecía yo en aquel entonces, me di cuenta de que estaba yo subiendo precisamente por un edificio a medio destruir, y me di cuenta de que lo que estaba yo haciendo era colaborar a que hubiera otras 2 huérfanas entre las muchas víctimas que ya habíamos visto, docenas y docenas de víctimas. Y entonces me retiré del rescate, básicamente por no fallarles a mis hijas, y me dediqué a la logística en una base de acopio y reparto de bienes de todo tipo que se puso en la glorieta de las Cibeles, en la colonia Roma en México, junto al Palacio de Hierro, en la calle del Oro. Bien, conozco exactamente lo que fue aquello, que fue mucho peor que lo que pasó ahora, y peor de lo que pasó la vez anterior que tembló en 19 de septiembre. No hay nada especial en que haya temblado 3 veces en 19 de septiembre, con muchos años de intermedio entre ellos, porque tiembla todos los días. Y esas 3 veces lo sentimos, como las sentimos muchas veces en otros días que no son 19 de septiembre y que seguramente no hemos anotado, que seguramente no han incidido en la psicología del mexicano como incidieron estos terremotos. Yo acabé yéndome de México un tiempo porque cuando se movía una lámpara yo entraba en pánico. Pensaba que había otro terremoto, cuando el aire movía las lámparas. Fui a vivir 2 años a Querétaro, en lo que recuperaba yo un poco la calma. La incidencia psicológica es que nos acordemos del día. Las cosas no son distintas en ellos, pero lo que no se ha hecho es aclarar que algo sea enormemente improbable no es imposible. Y en realidad no es tan improbable. En una ciudad en la que tiembla todos los días, muchas veces, que 3 veces en 47 años, 2015 son 30 años y 7, o en 37 años, que en 37 años haya coincidido 3 fechas, tampoco es tan espectacular. Pero siempre ocurren cosas improbables. Y había una frase, había una historia que lo contaba, que para mí lo dejaba muy claro, de Richard Feynman, el físico premio Nobel, que dijo una vez: ¿saben? Me acaba de ocurrir lo más asombroso esta noche. Venía yo para acá, venía yo de la conferencia que di, entré por el aparcamiento, por el estacionamiento, y no van a creer lo que ocurrió. Vi un automóvil con la placa o matrícula ARW357. ¿Se lo pueden imaginar? De todos los millones de placas o matrículas que hay en el estado, ¿cuáles eran las probabilidades de que precisamente viera esa hoy? Asombroso. Asombroso, por supuesto que es asombroso. Porque las cosas improbables ocurren todo el tiempo, ocurren miles y miles de cosas enormemente improbables. Si ustedes toman una baraja, lo pueden hacer ahora, toman una baraja y la barajan 2 o 3 veces y queda un orden de las barajas, las 52 cartas que conforman la baraja americana. ¿Saben qué probabilidades hay de que tenga ese orden que ustedes han encontrado la baraja? Una entre esto, que es mucho más que 3 veces temblores, perceptibles, de magnitud perceptible, en una fecha que sea el 19 de septiembre. Vean el numerito. Y luego la gente me dice, por supuesto, ya, pero es que es como si alguien se sacara la lotería 2 veces o 3. Pues mira, te presento a Calvin y Satera Spencer, una pareja que se ha ganado la lotería 3 veces. Y te presento también a Melvin Wilson, Melvin con su gorrito y sus gafitas, que se ha sacado la lotería 4 veces. ¿Por qué? Porque improbable no es imposible. Que algo sea altamente improbable
lo percibimos como imposible, pero no lo es. Todo el tiempo pasan cosas improbables. La existencia misma de tu vida como persona, tú, no yo, tú, uno de los 303 que están viendo ahora esto, tu existencia tal como eres, con la mezcla de genes que tienes, es más improbable que todo eso. Y ya llevas una pila de años viviendo por acá. La improbabilidad matemática no es imposibilidad. Lo creemos porque caemos en las falacias como la falacia del apostador, que es la falacia con la que se compra la lotería. Uy, es que hace mucho que no cae en 8, ya toca. ¿Pero tú crees que las bolitas de la lotería tienen memoria de qué número cayó para que ahora ya toca el 8? No. Y ese tipo de tonterías son las que hacen que la gente deje grandes cantidades de dinero en las mesas de juego. Pero más aún, hace que la gente deje grandes cantidades de dinero en las manos de los vendedores de magia. Porque se dio un fenómeno y ya no me dio tiempo de ponerla, creo que no la tengo por aquí, a ver si está, sí está. Porque los vendedores de magia esto lo han tomado de inmediato como su gran oportunidad. Las coincidencias son la esencia de la superstición. Voy a poner un caso más. Cuando un futbolista se pone los calcetines al revés y ese día mete 2 goles, empieza a ponerse los calcetines al revés esperando meter 2 goles. A ver, a las veces no pasa. Si una vez vuelve a meter 2 goles, puedes asegurarte de que el resto de su carrera va a ponerse los calcetines al revés sin darse cuenta que eso ocurrió una vez, pero no ocurre siempre. Que si tembló en 19 de septiembre 3 veces en 37 años, quiere decir que 34 veces no tembló. Y además tembló en otros días que no son 19 de septiembre, que no tienen relación entre sí. Cuando se reúnen 2 cosas que no tienen relación entre sí, los magos te dicen que una ha sido causada por la otra. Es la falacia de si esto después de aquello, esto a causa de aquello. ¿Sí? Es decir, si ocurrió esto y después ocurrió esto, seguramente esto causó esto. De eso viven los charlatanes. Yo te voy a hacer unos pases mágicos y te vas a curar. Si te curas, fueron los pases mágicos. No, pero es que también estoy tomando los medicamentos y además dejé de comer pescado que me hace daño. No, fueron los pases mágicos. El establecimiento de una falsa causalidad es uno de los problemas que tenemos precisamente por falta de alfabetización científica. Y entonces tenemos a esta tropa de verdaderos ignorantes que no tienen otro valor que ser personajes conocidos hablando de la ley de atracción, que es una de las grandes patrañas de los últimos años. Bueno, los últimos años no, porque empieza a fines del siglo XIX con un señor que tenía una tienda y aparte era mesmerista y aparte inventó la ley de atracción. ¿Qué es lo que dicen y cuál es la estupidez profunda? Hubo un simulacro el 19 de septiembre, un simulacro de sismo, y a continuación hubo un sismo. Bien, cada vez que haya un simulacro de sismo va a haber un sismo, siempre en México, porque tiembla todos los días y tiembla muchísimas veces. Si lo percibes o no es otra cosa, en este caso se percibió. Y la lógica irracional de personas que no tienen, que de aritmética no saben ni para contar sus ganancias, para eso tienen empleados, es decir, uno causó lo otro porque hay alguien que habla de la ley de la atracción. ¿Qué es la ley de atracción? Por acabar con esto rápido. Es la idea mágica, porque es magia, de que si tú tienes un pensamiento positivo, atraes cosas positivas. Tú sabes todas las personas con pensamiento positivo que se mueren de cáncer todos los días, muchísimas. Pero si una vez tienes un pensamiento positivo y te salen bien las cosas, generas una superstición. Este tipo de gente que tenemos en pantalla, actricitas y cantantitos y gente que hace una labor social importante, pero que no es alguien como para quien tomar consejo respecto a cosas relevantes.
salvo si uno es tu maestro de canto, pues a lo mejor sí tienes que hacerle caso en cómo respirar, pero nada más. Estas gentes difícilmente están dispuestos a creer que parte de su éxito es aleatorio. Y es aleatorio en muchos casos. Es decir, tú puedes tener muchísimo talento y que nunca te descubran, o puedes tener un talento mediocrón pero estar en el lugar correcto en el momento correcto. Estos no lo van a aceptar. Estos creen que son, por supuesto, talentosísimos, y su actitud positiva es la que ha permitido que cobren cantidades extraordinarias por hacer cosas enormemente simplonas. Y lo que creen es algo que les han contado, que es la ley de atracción, que les parece mucho más interesante estudiarlo que estudiar física, matemáticas, biología o pensamiento científico. La ley de la atracción es eso. Si yo tengo una actitud positiva, traeré cosas positivas. Si tengo una actitud negativa, traeré cosas negativas. O sea, si te pasa algo malo, es tu puta culpa. Así es que ese es el anverso de la moneda de la ley de atracción. Tú tienes la culpa. Ah, te echaron del trabajo. Sí, no es que sea un malvado tu jefe. Es que tú no tienes una actitud positiva. Ah, se te murió un hijo. Alguna actitud negativa tuviste. Pensamientos negativos atrajeron la muerte de tu hijo. Si aceptas esa lógica de la ley de atracción, la aceptas para todo. Por supuesto, para esto existe la posibilidad de lo que se llama la disonancia cognitiva, es decir, de pensar en dos cosas distintas a la vez, aceptarlo a ratos y negarlo a ratos. Este mito que empezó en el siglo XIX, decía yo, fue revivido con una película que luego se convirtió en libro, que se llamó El Secreto, que sí es cierto ha beneficiado a una persona, a la Rhonda Byrne, que se lo inventó y que se ha ganado $100 millones con esto. ¿Existe alguna ligerísima, pequeñísima, escasa evidencia de que esto funcione así? No la hay. No la puede invocar Rhonda Byrne, no la pueden invocar ninguno de estos niños bonitos. Bueno, hay uno que no es tan bonito, pero de estos niños bonitos que se creen merecedores de ser atendidos en cosas que no son su especialidad. Si es que estamos tan mal, también estamos tan mal como sociedad, que a un futbolista le hacemos caso en política y a un cantante le hacemos caso en cuestiones de probabilidades y de funcionamiento del universo. Me preocupa sobre todo una cosa, me preocupa que los matemáticos en México no se han preocupado muchísimo por dejar claro esto ante la ciudadanía. ¿Es una coincidencia? Sí. Las coincidencias ocurren todo el tiempo y no tienen un significado trascendente. Si lo tuvieran ya nos habríamos dado cuenta. Pero como no lo tienen, sabemos que son circunstancias claramente aleatorias, son coincidencias, no causalidades. Explicar esto es muy difícil cuando la gente no está alfabetizada científicamente. Y nos va a traer problemas en los otros 19 de septiembre que nos esperan, por desgracia. Bueno, el tiempo se me está acabando. Me voy a colgar un rato. Me voy a colgar un rato porque hay una cosa más que sí quería yo comentar, por lo menos antes de volver al chat. Y es esto, miren. Es la selfie que se hizo el canciller mexicano durante el funeral de la reina Isabel II. Es el tuit que publicó el propio Marcelo Ebrard Casaubon. Es el canciller de México, es decir, es el secretario o ministro de Relaciones Exteriores, es el encargado de las relaciones que tiene México con todos los países del mundo, los que nos caen bien y los que nos caen mal, los simpáticos y antipáticos, los que son horrorosamente autoritarios y los que son brillantemente democráticos. Un país tiene que relacionarse con todos. No puedes ser como en el kindergarten de pues, con ese no me hablo. No, las relaciones internacionales, por eso muchas veces se dice que tienen que ver con tragar sapos sin hacer gestos. Si tienes que pasar malos ratos por el bien del país y por el bien de las relaciones que tiene tu país con el mundo a tu alrededor. Hacerte una foto con tu mujer, que también es diplomática, me dicen, allí, que no sé si es la abadía de Westminster o es el Palacio de Buckingham, no sé,
o el Parlamento británico, cualquiera de ellos puede ser, podría ser el Parlamento por lo poco que veo de fondo. Es de muy mal gusto, no es que sea vulgar, es que vamos a entender que la muerte de la reina le resulta relevante a muchísimos británicos y que la reina como jefe de Estado, no de gobierno, del Reino Unido, tiene una consideración especial para el resto de los británicos y para el gobierno que solía encabezar. Y por lo tanto, comportarte como un quinceañero que tiene su cuenta de Instagram, como un influencer de poca monta, puede ser tomado como una ofensa seria para las personas para quienes esto es solemne. Aunque tú como mexicano seas de los que dicen, ya, pues qué importa, ¿no? Da igual, güey. Pues, ¿qué? Es que se acaba el pinche mundo. Y este tipo de visiones, que desafortunadamente ahora están muy extendidas también en el gobierno, de un cinismo barato, pero al mismo tiempo tremendamente defensivo. No puedes asumir esa actitud cuando eres el secretario de Relaciones Exteriores. Es la misma estupidez que hizo Castañeda con Fox cuando se puso a jugar entre los guerreros de Xi'an. Cuando haces esto, lo siguiente es borrar el tweet, no lo ha borrado, y ponerte en comunicación o directamente en otro tweet, poner, quiero ofrecer una disculpa por haberme tomado un tweet que puede haber lastimado las sensibilidades de muchísimas personas en el Reino Unido, cuyo dolor respetamos enormemente desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que yo represento. Pues no lo ha hecho. Su ego ha sido más importante que la representación nacional que tiene. ¿Es grave? Sí, y yo creo que eso es lo que deberíamos señalar. Pero más grave es esto, que este señor que trabaja de presidente no tenga idea de qué pasó, pero salga en defensa de su canciller, al que llama su hermano, y este tipo de cosas también muy de borrachera de fiesta de 15 años, ¿no? Porque lo que acabó diciendo López Obrador es que en Londres hay mucha prensa amarillista y claro, van sobre todas las personas famosas. Y no, mira, Andrés Manuel, es que la prensa de Londres se la sopla el canciller y se la soplas tú. Con Sinfónica les da igual. El problema fue que muchos tuiteros mexicanos, y yo estoy entre ellos, sentimos que esto era una falta de respeto que afectaba o podía afectar las buenas relaciones de México con el Reino Unido, y conviene tener buenas relaciones, ¿por qué no? Y que por lo tanto había sido lo que se conoce como un gafe diplomático y el señor canciller debía rectificar, borrar el tuit y ofrecer una disculpa. Metes a la prensa amarillista en Londres porque así tienes pues, tus enemigos de siempre y así haces de lado algo sin tener ni la más vaga idea de qué fue lo que pasó. Te inventas que los malvados londinenses se lanzaron en contra de tu pobrecito hermano y entonces lo tienes que defender. No fue así. Es que para poder hablar no basta tener boca. Y ese fue el problema con la selfie, pues, de Marcelo Ebrard y con la respuesta absolutamente inane, absolutamente irracional, desinformada y burda de un señor que debería siquiera saber de qué habla antes de hablar. Bueno, ¿te gusta Aerosmith? Muchísimo, soy súper fan de Aerosmith. Fíjate, ahí tienes un caso, pese a que es malísima persona, su cantante, Steve Tyler, ha tenido momentos terribles, sobre todo en sus relaciones con menores de edad, pero no solo me gusta, sino que creo que Dream On es una de las grandes canciones del rock. Y estoy leyendo a ver qué me dicen. Ya somos 298, bajamos de los 300 con lo que me gusta. Bueno,
Que dice Miguel Peñafiel que la Constitución de Ecuador reconoce los saberes ancestrales. ¿Cómo te enfrentas a la norma suprema? Con información, con datos, con apoyo científico y tratando de cambiar las leyes como se hace en cualquier democracia. No tiene problema. ¿Crees que sea más probable que Putin caiga por presiones internas o que use armamento nuclear para no perder la guerra? No tengo idea. Mi cálculo es que lo van a tirar antes que pueda hacer algo irreparable. Porque mira, donde están estudiando los hijos de los oligarcas rusos es en Europa. Muchos de ellos en el Reino Unido, en Londres, en la Escuela de Economía de Londres, por ejemplo, una de las más importantes escuelas de economía del mundo, la London School of Economics. Donde tienen sus yates los oligarcas rusos es en los puertos europeos, donde tienen sus casas y sus mansiones, es en los grandes centros turísticos europeos. ¿Están dispuestos a perderlos? No lo creo. ¿Cómo ve la propuesta de paz de AMLO? Como una chorrada absoluta, una tontería. Cuando dices, es que el Papa es muy importante. A ver, que en Rusia y en Ucrania son ortodoxos. El Papa se las papa. Otra vez, es hablar sin saber, es hablar sin tener idea. Es hablar porque tienes boca, no la puedes dejar descansar un ratito. Superchat pirata solo para saludar a Mauricio. Gracias. ¿Algún curso de guitarra en YouTube que recomiendes? Hay muchos, no sé cuál seguir. Pues no, hay muchos, ese es el punto. Y yo no... Hay dos que me parecían bien, uno que se llamaba Schwartz, no es que tenga el mismo apellido que yo, y otro que me gusta, lo que te va enseñando, pero no es un curso de guitarra, pero te da tips maravillosos, que es un holandés llamado Paul Davids. Paul, así de Pablo, y Davids como Davids, pero con T. Y tiene cosas, por ejemplo, desarrollos armónicos, cómo enriquecer las armonías sencillas de una canción y cosas así. Lo hace muy bien. Tiene cosas muy ricas, pero no es un curso de guitarra. No sé qué curso de guitarra, la verdad, yo estoy tratando de volver, pero la falta de callos me tiene frito. ¿Ha investigado qué se deben los poltergeists? Sí, no existen. De los vídeos donde sale una habitación y muchas cosas saltan solas como si alguien las aventara, bueno, ahí hay varias formas de hacerlo. Una es con hilos. La otra es con imágenes generadas por ordenador, y la otra cosa es aventándolos. Generalmente se ha podido descubrir que los chicos alrededor de los cuales sale el poltergeist tienen sistemas maravillosos para lanzar las cosas. Nunca se ha podido demostrar que un poltergeist sea de verdad. Ya casi nadie habla de poltergeist. Esto estaba de moda en los años 70, cuando yo empecé en esto, pero una vez que ninguno de los poltergeist parecía real y siempre encontrabas que lanzaban algo, tiraban con un hilito, etcétera, pues dejó de ser interesante, ¿no? Voy a... No, pues ya acabé. No lo puedo creer. Sí, acabamos con lo que hoy íbamos a tocar. Solo quiero tocar una cosa rápida y no sé si hacer eso o el chat. A ver, vamos a ver qué hay en el chat. Es cierto que Asimov dijo, acabemos con Sócrates porque ya estoy harto de ese invento de que no saber nada es un signo de sabiduría. No encuentro la referencia original en inglés. No la conozco yo, pero la frase es maravillosa. No solo es maravillosa, es que cuando Sócrates dijo solo sé que no sé nada, o supuestamente dice en los diálogos de Platón, solo sé que no sé nada, se contrapone a todo lo que dicen todos los diálogos sobre cómo se saben las cosas, porque se saben muchas cosas, incluso de manera innata, como él lo demuestra en el diálogo. ¿Cuál es? El del esclavo, donde supuestamente él demuestra que un esclavo sabe cómo duplicar un cuadrado en el suelo. Que no es cierto, él lo está llevando con preguntas
sesgadas y preguntas de esas que te van llevando por el buen camino, ¿no? Ay, ¿es cierto que esto es así? O los caballos vuelan, no, no es así. No, y es cierto que esto es así, o tu mamá es muy mala persona, no, no, esto es así, mi mamá es buena persona. Ese tipo de que lo usa en el diálogo no me acuerdo cuál es ahora, y lo cito con frecuencia, lo usa Sócrates. Entonces él dice que todos sabemos cosas innatamente, y el otro dice que no sabe nada. O sea que me parece maravillosa la... Rompiendo las bolas se dice en México también no, ni en España. Yo tengo un problema. Durante muchísimos años tuve un grupo de amigos procedentes de todo el mundo hispanoparlante. Y entonces acabamos insultándonos, tomándonos prestado todo. A Rulo Díez, que era argentino, a Justo Vasco el cubano, a varios cubanos, a varios argentinos, vamos, todos los que llegaron a México, ¿no? Pues grandes amigos como Mauricio Siechanauer, que fue compañero en Revista de Revistas, y chilenos como Rodrigo Quijada. Entonces, yo adopté cosas de todos lados, y ahora de España adopto muchas más. Entonces, al final, sí es una expresión muy argentina, pero la gente lo entiende con una claridad prístina. Gracias por el super sticker de Yusef. ¿Qué opina de los dichos de Irene Montero respecto a los niños y la educación sexual? Hay dos cosas ahí que me preocupan. Una es que no tenga idea de lo que está diciendo, que está diciendo lo que no quiere decir porque es tonta, y esto es algo que también ha revelado en varias ocasiones, que no es una mujer de una brillantez excesiva, como si son brillantes las mujeres contra las que luego se mete. Pienso en Amelia Valcárcel, pero otra posibilidad es que sepa exactamente lo que está diciendo, que también es una probabilidad. No lo sé, estoy esperando que reaccione, a ver qué dice. Es muy buena frase de Terry Pratchett: las posibilidades de una entre 1.000.000 salen bien 9 de cada 10 veces. Sí. Bueno, a ver, ya no me falta nada por aquí. En el podcast de Ciencia Coffee Break de hoy han hablado de esas probabilidades. Bueno, pues por favor vayan y véanlo. Además, acuérdense que ahora que salieron probabilidades respecto al sismo, acuérdense que muchas de esas probabilidades la gente se las inventa en el momento. El 78% de todas las cifras que ustedes ven, la gente se las inventó en el momento, incluida esta. Grand Funk Railroad, Elías Fonseca. Has tocado una de mis mitos. Primero que nada, un gran power trio, enorme power trio. Segundo, escribieron I'm Your Captain, y con eso pasan a la historia. Tiene muchísimas cosas magníficas Grand Funk Railroad. Cuando el punk estaba empezando a surgir, yo era un compañero de trabajo en una redacción que le gustaban Ramones y se burlaba porque a mí me gustaba Grand Funk Railroad. Teníamos 20 y varios años, 20 y muchos, tampoco éramos tan pequeñajos. Pero yo me tiraba de la risa porque decía, pero si Ramones solo usan 3 acordes, hijo. No tienen ninguna riqueza musical, no tienen ninguna propuesta armónica, no tienen nada. No, Ramones a muerte. Pero es que, mira, si ves Grand Funk Railroad aquí, que utilizan un acorde suspendido, te olvídalo. Entonces, ¿qué bandas de metal te gustan más? Pues ninguna de como me llaman metal actualmente, obviamente clásicas. Pues si dices que Deep Purple es metal, pues Deep Purple es por supuesto una de ellas, AC/DC es otra de ellas. En este momento lo que más oigo ocasionalmente, y no es tanto, es a Unleash the Archers, porque la cantante me parece espectacular, cosa que también me pasa con Nightwish, cuando canta Floor Jansen. Es que el nivel de capacidad vocal de esa mujer trasciende muchísimas cosas. Ella canta lo que quieras. Y últimamente ha estado haciendo cosas fuera del metal que demuestran que ella canta lo que quieres. Gracias al superchat de Ángel Boría. Paul Davids, de hecho, sí tiene un curso de Learn Practice Play. ¡Ah, qué bien! Yo no sabía. Ese lo tendrá de pago. No es del canal que yo veo de Paul Davids,
que, insisto, me cae muy bien. Siempre, además, al principio me llamó la atención porque no sabía yo, su inglés era raro, tenía un acento muy extraño y no lo lograba yo ubicar. Luego me enteré que era holandés y, pues claro, es como mi inglés. Mi inglés no lo identificas como inglés de mexicano, porque no hablo como Speedy González, que es como hablan la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos, no pasa nada. Como Guillermo, el que trabaja con Jimmy Kimmel, grandioso, además un tipo que ha tenido un éxito extraordinario, Guillermo, pero no hablo así, pero hablo raro. Entonces la gente no sabe de dónde estoy. Alguna vez en Nueva York me preguntaban si era yo del Medio Oeste. Y en California alguna vez me preguntaron si era de Nueva Inglaterra. Y yo decía, no, soy mexicano. Pero bueno, los temas de Zeppelin tocados por bluegraseros, he oído cosas de bluegraseros tocando rock y me divierten, pero no me parecen impresionantes. Y se acabó. Santolaya explicó por qué la probabilidad es de casi un 30%. Bueno, está bien que lo haya hecho Santolaya, pero es que 30% es la probabilidad, por ejemplo, de que en una reunión de no me acuerdo cuántas personas, dos tengan la misma fecha de cumpleaños, que parecería mucho más improbable de lo que en realidad es. Como se lo inventan, pues da igual. Bueno, creo que es todo. Creo que hoy sí hemos cubierto una enorme cantidad de terreno y además hemos cubierto, dentro de todo lo posible, sus amables preguntas, sus participaciones. Y lo único que me faltó otra vez, yo tenía al Marqués de Santillana, que tenemos poemas medievales, y los tendremos que dejar nuevamente para la semana próxima. Sigues en el lío con Afinogenova. No sé, yo estoy esperando que me llegue el abogado. Ella me dijo que me iba a demandar y yo estoy esperando que me demande. Me hable su abogado, bueno, que hable su abogado con el mío, o que me llegue el requerimiento por parte del juzgado informándome de las acciones que ha decidido emprender en mi contra Ina Afinogenova. Pero mientras tanto, yo no digo ni nada, ¿no? El otro día estuvo más que razonable, según me decían, en La Base, pero bueno, La Base no es lo más razonable del mundo. Uno de los más importantes periodistas españoles que se ha jugado la vida en muchísimas guerras, que es Manu Bravo, el otro día le daba un coscorrón a La Base. No a La Base, sino a la gente que cree que allí se va a informar, cuando no se va a informar, lo que va a hacer es tener una visión ideológica. Si está de acuerdo con ella, se sentirá muy bien, y si está en desacuerdo con ella, se cabreará muchísimo. Pero información escasita. Lo que tienes fundamentalmente es la posición ideológica editorial de 4 personas respecto de ciertos datos que más o menos te dan, a veces con cierta seriedad, y a veces pues retorciditos para que les salga la narrativa, porque si no, no les sale. Y con esto y poco más, yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros yo, porque yo soy el único que está aquí, pero hablo en plural porque suena más bonito. Muchas gracias por acompañarme, sistercitos y brothercitas, muchas gracias por ayudarme increíblemente, pero al buscar el peluche de Einstein encontramos la mano invisible del mercado, que siempre está bien. Y nos vemos la próxima semana. No sé de qué va a tratar el video. Estoy pensando que probablemente sea de estas cosas cuando a la gente le salen las marcas de la tortura de Cristo. Bueno, pues eso. Ya se me olvidó el nombre y lo tengo muy presente estos días. Pero bueno, vamos a seguir con lo nuestro, ustedes sigan con lo suyo. Nos vemos el miércoles en nuestro vídeo de todas las semanas. Nos vemos el jueves aquí, que será el streaming número 100. Y lo vamos a celebrar, no celebrándolo para nada. ¿Por qué? Porque se acerca la celebración de los 2 años, que creo que es más relevante que los 100. Porque 100 es simple y sencillamente numerológico, pero 2 años de estar haciendo esto todas las semanas, con alguna excepción, porque bueno, una vez uno tiene que respirar un poco, pues creo que tiene más que hacer, pero de todos modos no sé con qué celebrarlo. Igual lo celebramos aquí, saco un silbatito, hago y ya, quedó celebrado el aniversario y seguimos con el trabajo como siempre. Los estigmas, sí es cierto, Rodrigo Franco, muchísimas gracias por recordarnos. Los estigmas, a ver si hablamos de los estigmas, no sé, pueden ser muchas cosas más, ninguna de las cuales están seguras en este momento. Lo único que está seguro, como dicen por ahí, es la muerte y los impuestos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos la semana próxima. Y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.